Vamos a ir ahora a la palabra, vamos a seguir aprendiendo, recibiendo del mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que oremos juntos. Papá, te pedimos, Dios, que tu dirección, tu palabra, tu consejo, tu voz llegue a nuestras vidas. Queremos crecer, queremos aprender. Y ahora que estamos viendo, Señor, el libro de Efesios, queremos también, Señor, recibir de tu palabra en nuestros corazones. Toca mi vida, toca mi voz, toca mi corazón. Úsalo, Señor, para transmitir tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Efesios es lo que estamos viendo por varias semanas. Hasta ahora hemos visto los primeros 3 capítulos. Estos capítulos son capítulos que están hechos con un tono afirmativo, proclamando las verdades de Jesús, el querigma. ¿Qué necesitamos cuando escuchamos la proclamación de la verdad? Necesitamos fe, necesitamos creerlo en nuestro corazón. Durante las semanas anteriores hemos estado recibiendo esta palabra con respecto a nuestra identidad, a las bendiciones que hemos recibido, a la herencia, el propósito de Dios en nuestra vida, a la llenura del Espíritu Santo para creer y para vivir con estas verdades. Ha sido fundamental los 3 primeros capítulos de Efesios para afianzar esa verdad que Jesús nos dio. Como hemos ido viendo cada versículo, hemos ido creyendo y hemos ido recibiendo las verdades del Señor. Ahora, en estos próximos 3 capítulos, es decir, el 4, el 5, el 6, van a hablarnos con respecto a la práctica de esas verdades. Ya las hemos creído, ahora vamos a la práctica. Vamos a la obediencia. Vamos a la didaqué. Vamos a escuchar y a recibir y a vivir los mandamientos. Vamos al capítulo 4. Hemos estado viendo la semana pasada ya los primeros 2 versículos. Hoy también vamos a estar hablando sobre el capítulo 4. Y hay una palabra estrella, hay una palabra que va a resaltar en lo que continúa de la epístola a los Efesios. Esta palabra es andar. Quiero que nos quedemos con esta palabra, andar. Es la palabra estrella de estos siguientes capítulos. El andar tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Es decir, pasar de la teoría a la práctica. Andar no es solo dar un paso. Andar es caminar, es tener una experiencia continua, es dar paso tras paso. Vamos a escuchar esta palabra varias veces a lo largo de estos capítulos. La palabra andar, dar paso a paso. Muchas veces o muchas personas han creído que por recibir a Jesús en su corazón ya son salvos. Ya soy cristiano, o porque he tenido una experiencia con Dios. He tenido un momento muy lindo, ha tocado mi corazón en una reunión. Pero eso a lo mejor solo es un paso. La palabra andar tiene que ver con algo continuo. Tiene que ver con caminar, con dar paso tras paso en la fe y en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Andar es un estilo de vida las 24 horas. Eso es ser cristiano. No una experiencia, no solo dar un paso, no solo tener un momento con el Señor en una reunión, en una administración. Es caminar, es mi día a día. Por eso esta palabra, andar, Pablo la comparte y la dice en los siguientes capítulos como un estilo de vida. Es algo que tiene que ser continuo en nuestra vida. 24 horas soy cristiano. 24 horas ando en los caminos del Señor. No en un local, no en una congregación, sino en mi día a día. Y ahora te pregunto, ¿estás andando en la fe cristiana todos los días de tu vida? ¿Todo el día? ¿O solo has dado un paso y has parado? A veces a lo mejor nuestra fe al principio
nuestra manera de creer al principio es como que sí, yo quiero, pero luego nos enfriamos. Hagamos una reflexión en nuestra vida. ¿Estamos caminando día a día en esta fe? ¿Estamos creyendo las verdades que ya hemos aprendido en los capítulos anteriores y queremos aplicarlas en cada momento de nuestro día a día? Más adelante vamos a ver en qué momentos de nuestra vida, en qué situaciones tenemos que aplicarlas. En el capítulo 4, 5 y 6, Pablo nos va a mencionar y nos va a explicar a vivir estas verdades, a andar en los caminos de Jesús en las siguientes áreas. Primero, la iglesia. Si tú eres cristiano, yo soy cristiana, formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Dios. Por lo tanto, aquí en esta epístola nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios en la iglesia. En la sociedad, todos pertenecemos a esta sociedad. Por lo tanto, tenemos que saber actuar en ella. En la familia, todos formamos parte de una familia. Eres madre, eres hijo, eres padre, eres abuelo. Todos formamos partes de una familia. También en el trabajo, en nuestro día a día, donde pasamos muchas horas. Y en el mundo espiritual, Pablo también nos va a dar pautas para el mundo espiritual. Efesios 4, vamos a abrir nuestra Biblia. Quiero que todos abráis vuestras Biblias en Efesios 4. Vamos a leer los 2 primeros versículos y explicaremos poco a poco los mandamientos, lo que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida. Dice así el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. A la soberanía de Dios. No está solo diciendo que se encuentre en una cárcel, sino que dice preso en el Señor. Él sabe que lo que le estaba pasando en ese momento era voluntad de Dios. No era voluntad de César. No era voluntad del gobernador. No era una casualidad lo que le estaba pasando. Él sabía que esa condición en la que estaba era por voluntad de Dios. Y estamos hablando de una condición dura. Preso, encarcelado. A lo mejor fue maltratado físicamente, verbalmente, herido, avergonzado, humillado. Pero él, aún viviendo esa circunstancia, sabía que era la voluntad de Dios. Nada se le escapa de las manos a Dios. Su soberanía lo controla todo. Y si Dios está al control, no hay nada de qué temer. Pablo nos enseña con esta pequeña frase que él estaba confiando en Dios, en su soberanía, aún estando encarcelado. ¿Qué situaciones estás viviendo? ¿Qué situación estás experimentando ahora? ¿Enfermedad? ¿Dolor? ¿Problema? ¿Circunstancia difícil en tu vida? Dios tiene el control de todo. Mira la condición de Pablo y aún así él expresó total soberanía de Dios. Su confianza estaba en nuestro Padre. Confía en el Señor ante cualquier circunstancia. Dios tiene el control de todo. Estamos atravesando momentos difíciles en la sociedad. Confía en el Señor. Cree que Él es soberano en tu vida, en tu familia. Cree que Él es soberano en cada circunstancia que estés atravesando. Que nada nos quite el gozo del Señor. Dice que todo nos ayuda bien a los que confiamos, a los que amamos a Dios, a los que hacemos su voluntad. La segunda parte dice que andéis como es digno de la vocación en la que fuisteis llamados. Vamos a ver un poquito de griego, 2 palabras. La palabra vocación en griego es kleisis.
klesis. Y el verbo llamar es kaleo. Estas dos palabras, vocación y llamar, tienen la misma raíz. Es decir, vocación y llamamiento significan lo mismo. Nuestra vocación no es algo que elegimos según nuestros gustos o lo que preferiríamos nosotros mismos, sino que tiene que ver con nuestra respuesta al llamado de Dios. Vocación y llamamiento vienen de la misma raíz. Ahora, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestro llamamiento? ¿A qué te ha llamado el Señor a ti? Según estos capítulos, Efesios 4, 5 y 6, Dios nos ha llamado a la unidad en todo nuestro ámbito cristiano, a la unidad en el cuerpo de Cristo, a la unidad con nuestros hermanos. Dios nos ha llamado al ministerio para la edificación de la iglesia. Tú formas parte de la edificación de la iglesia. Dios tiene un ministerio para ti. Nos ha llamado a vivir en santidad, como Jesús. Nos ha llamado a hacer su voluntad en la familia, en el trabajo. Dios nos ha llamado a hacer su voluntad en esta sociedad. Es lo que Pablo nos va a ir explicando poco a poco. Y por último, Dios nos llama a una lucha espiritual y nos llama a la victoria. Así que es un mensaje completo, Efesios. Es una carta en la que Dios, a través de la voz de Pablo, nos está diciendo cómo vivir. Nos está enseñando a vivir. A mí me da mucha alegría saber que la palabra de Dios me enseña a vivir. Porque como humana fallo. Mi manera de pensar, mis deseos fallan. Pero ahí está la palabra. Ahí está la voz de Dios para aconsejarnos, para guiarnos, para instruirnos. Y esta carta de Efesios es fascinante. Si nosotros andamos como es digno de nuestro llamamiento celestial, estaremos asumiendo nuestra vocación. Estaremos recibiendo ese llamado de Dios. Seremos la iglesia que Dios soñó. Aquella iglesia santa, gloriosa. La iglesia que Dios se propuso en su corazón aún antes de la fundación del mundo. Dios te creó con un propósito. Fuiste llamado para vivir estas verdades, para vivir estos mandamientos, para creer y ponerlos en práctica. Vamos a continuar con el versículo 2 y vamos a ver las principales virtudes que unen a la iglesia. ¿Recordáis que dije que estamos llamados a la unidad entre los hermanos? Estamos llamados al ministerio. Entonces Pablo empieza con nuestra identidad en Cristo, la iglesia, con nuestra identidad espiritual, que somos hermanos, hijos de un mismo Padre, con humildad, mansedumbre y amor. Eso es lo que nos relata la segunda parte, el segundo versículo. Fuisteis llamados con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Estas tres virtudes, la humildad, la mansedumbre y el amor, son fundamentales en la comunión entre los hermanos. Si no están presentes en nuestra vida, si no estamos viviendo humildad, mansedumbre y amor, la consecuencia de no vivirlas es la división. Y ya sabemos que si una parte del cuerpo se divide, se corta, no tiene vida. Si yo me corto este dedo apartado del cuerpo no tiene vida. Es fundamental entender que tenemos que tener esas virtudes en nuestro corazón. Humildad, mansedumbre y amor. Para entender un poquito más, a veces es bueno ver lo contrario. A veces es bueno estudiar lo contrario para entender la importancia de estas virtudes. Y lo vamos a hacer, ¿vale?
Lo contrario a la humildad es el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo hace que una persona se considere superior a los demás. El orgullo busca ser el primero en todo, busca el primer lugar. El orgullo tiene que ver con la envidia. ¿Envidia hacia qué? ¿Hacia lo que tiene mi hermano? ¿Hacia cómo es mi hermano? El orgullo tiene que ver con una severidad en el corazón, con un corazón duro. El orgullo tiene que ver con reclamar los derechos pisando a los demás. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Analicemos nuestra vida, familia. Cuidemos nuestro corazón de estas características del orgullo. No nos creamos superiores a nadie. No nos hace superiores el dinero, mis talentos. No nos hace superiores nuestra manera de ser. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos familia. No hay superiores. Dios nos ha hecho uno solo en Él. Como dije, lo contrario a la humildad es el orgullo. Ahora, lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía. La rebeldía produce en nosotros desobediencia. Si hay rebeldía, no nos vamos a sujetar, no vamos a obedecer, vamos a querer dar la contra. Si hay rebeldía, van a haber discusiones, porque voy a estar fundamentado en mi propia opinión. A veces ocurre en nuestro día a día, que hay momentos, hay circunstancias difíciles. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? Si hay rebeldía, vamos a querer dar a conocer, importe o no importe la condición de la otra persona, nuestro criterio. Discusiones, la rebeldía genera enojos, ofensas. Eso produce en nuestra vida la rebeldía. Enemistades, peleas y hasta podemos caer en un pecado de inmoralidad. Qué importante es entender lo contrario de lo que Dios quiere. Porque así podemos analizar, podemos pasar un escáner de nuestra vida y ver si hay alguna de estas características en nuestro corazón y pedirle a Dios que las quite. Orgullo, rebeldía. Ahora, lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor es el egoísmo. El egoísmo nos lleva a los deseos de la carne. Recordar eso, el egoísmo nos lleva a los deseos de la carne. Nos lleva a la injusticia. Pensamos hacer un juicio a nuestra manera y a lo mejor lo que estamos haciendo es injusticia. El egoísmo nos lleva a la avaricia, a querer más, a tener más, a desear más, a no compartir, a no dar. ¿Cuánta necesidad hay que en la familia de Cristo podamos nosotros quitar el egoísmo? Para ver la necesidad de mi hermano, para ver la necesidad de mi familia que está cerca, para ver la necesidad de otros. El egoísmo también nos lleva a la mentira, al engaño, a querer que nos sirvan y no servir, a buscar nuestros propios intereses, nuestra gloria. Todas estas características forman parte del egoísmo, lo contrario al amor. Ahora que no nos estamos viendo mucho físicamente, a lo mejor no hay mucha oportunidad de tener estas características, ¿verdad? Pero un día se terminará esto y volveremos a estar juntos y volveremos a compartir, volveremos a pasar tiempos en la reunión, comiendo, compartiendo. Preparemos nuestros corazones. Yo creo que este momento, esta situación de pandemia
está ayudándonos a también trabajar nuestro carácter, nuestra vida, para cuando volvamos a tener relación, volvamos a renovar nuestras reuniones, nuestra unión, nuestro compartir. Entonces, humildad, mansedumbre y amor son las 3 primeras virtudes que unen a la iglesia. Lo contrario de ellas, el orgullo, la rebeldía y el egoísmo, separan la unión, causan división. Vamos a abrir nuestra Biblia, si la tenéis allí a mano, en Marcos 8:34. Marcos 8:34. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer algunos versículos en los que nos ayudan a renunciar a estas 3 palabras que hemos nombrado: orgullo, rebeldía y egoísmo. Marcos 8:34 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A qué tengo que negar? Tengo que negar al egoísmo. Tengo que negarme al orgullo. Tengo que negarme a la rebeldía. Y vamos a buscar Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevemos el yugo de Dios. No carguemos con nuestros propios pensamientos. No vivamos dirigidos por nuestros deseos, por nuestra carne, porque vamos a tropezar, nos vamos a lastimar y vamos a causar división. Es importante creer que estas verdades, que estas virtudes que Dios nos está dando en nuestra vida, podemos practicarlas, podemos llevarlas a cabo con nuestro día a día. En casa, con la iglesia, en el trabajo, con la sociedad. Es importante entenderlo. Aprendamos de la vida de Jesús. Él fue manso, humilde de corazón. Hay un versículo también que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón hay rebeldía, si en tu corazón hay orgullo, egoísmo, lo vas a sacar, lo vamos a sacar. No se va a poder ocultar. Tarde o temprano, de la abundancia del corazón vamos a decir, vamos a hablar. Por eso me encanta que dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. La humildad, el amor, tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que estar en nuestra vida. Ahora, ¿es por nuestras fuerzas que lo conseguimos? Imposible. Imposible. Es el Espíritu Santo en nosotros el que le da fin a nuestro viejo hombre, el que acaba con nuestro viejo hombre, con nuestra antigua manera de vivir, con nuestros antiguos deseos de la carne. Es el Espíritu Santo que nos une a Cristo. Mediante su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha dado la victoria y nos ha dado el Espíritu Santo en nuestra vida. Él es quien nos capacita, quien nos guía, quien nos instruye, nos lleva a vivir en ese nuevo hombre. La obra del Espíritu hace morir el viejo hombre, los deseos de la carne. La obra del Espíritu Santo, familia, nos va a llevar a vivir en humildad, en mansedumbre, en amor. Qué bueno es cuando el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. No sé si tú lo has vivido, seguro que sí. Cometemos un fallo, pero el Espíritu Santo habla en nuestra vida. El Espíritu Santo toca nuestro interior y nos lleva a arrepentirnos, a confesar, a cambiar, a vivir en unidad.
Esa es la obra del Espíritu, familia. Esa es la obra del Santo Espíritu en nuestro corazón, que nos lleva a ser como Jesús, a ser mansos y humildes de corazón. Por eso tenemos que vivir siempre en el Espíritu, porque el Espíritu nos transmite las virtudes del carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo el que va a poner en tu corazón amor. Es el Espíritu el que pone mansedumbre, el que pone en tu corazón humildad. Gálatas 2:20, con esto terminamos. Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tienes a alguien cerca, si tienes a tus hijos, a tu marido, o estás sola en casa, tienes que decirte a ti mismo, o dile a quien está a tu lado: Cristo vive en mí. Díselo: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Su mansedumbre vive en mí. Su humildad vive en mí. Su amor vive en mí. Renuncio a mi vieja vida. Renuncio a la carne, a los deseos de la carne, y dejo que el Espíritu Santo obre en mi corazón. Y terminamos: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Todas estas virtudes que hemos nombrado, sin la paciencia, se convertirían en una experiencia de un momento, de un día. Esto es como cuando empezamos el año, ¿verdad? Sí, quiero adelgazar, quiero aprender un instrumento, quiero caminar, quiero aprender un idioma. Pero pasan los días, pasan los meses, y a lo mejor esa meta no se cumplió. La paciencia es la que nos va a ayudar a permanecer en esas virtudes. La paciencia va a llevarnos a soportarnos unos con otros en amor. ¿Qué es la paciencia? Como he dicho, es la virtud que hace que todas las otras virtudes, la humildad, la mansedumbre, el amor, sean permanentes y prolongadas en nuestra vida. Por eso es importante la paciencia. Sin la paciencia seríamos humildes un rato. Sin la paciencia tendríamos amor cuando nos apetece. Tendríamos amor por beneficio. Tendríamos amor, pues, cuando me conviene. Sin la paciencia no nos mantendríamos en estas virtudes. No podemos vivir un rato en la carne y un rato en el espíritu. Si eres tibio, amigo, déjame decirte que eso Dios no lo soporta. Dios lo echa fuera. Tenemos que vivir constantemente en el Espíritu. La paciencia nos ayuda. La paciencia es una virtud que nos da la capacidad de cumplir las otras virtudes. Es verdad que cometemos errores, que fallamos, que tenemos debilidades. Nadie es perfecto todavía. Nadie está en cuerpo glorioso, ¿verdad? Cometemos errores. Y es por eso que necesitamos la paciencia, esa virtud que nos va a llevar a ser humildes, a tener amor, a perdonar, a soportarnos. Cuando haya roces, cuando nuestro carácter, cuando no, nuestras contestaciones a lo mejor fueron mal dichas, mal hechas, la paciencia nos ayuda a perdonar. La paciencia nos ayuda a cambiar. La paciencia nos ayuda a practicar estas virtudes. Por eso es importante soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nunca producir división. Que nuestro corazón no vaya a estar fundamentado por el orgullo, por la rebeldía, por el egoísmo.
sino que nuestro corazón, como hemos leído, sea manso y humilde, como el de Jesús. Qué buena es esta palabra de Dios, que nos enseña a vivir. Yo la verdad que he sido bendecida con esto. Yo he sido tocada con la palabra de Dios. ¿Que vamos a fallar? Claro que sí. ¿Que vamos a cometer errores? Claro que sí. Pero bendito sea el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda a crecer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu en nosotros. Porque está en mi corazón, está en el corazón de mis hermanos. Y es tu Espíritu el que produce en nosotros paciencia, humildad, mansedumbre, amor. Es el Espíritu Santo el que hace real todas estas verdades. De que Cristo, tú vives en mí, tú vives en nosotros. Enséñanos a vivir. Espíritu Santo, habla cuando fallamos. Habla a nuestro corazón cuando cometemos errores, cuando no estamos caminando como tú quieres. Guíanos a vivir como Cristo, para buscar la unidad de la iglesia, para buscar el amor en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, soportándonos, Espíritu Santo, que nos soportemos, que nos amemos a pesar de nuestros errores y caminemos unidos por tu guía. Amén.